Esto pasa ahora, motocam de C5N que sigue en tiempo real por las calles, en este caso saliendo de Villa Martelli, a este camión del ejército que empieza a trasladar parte de la leche en polvo, de los kilos de leche en polvo que estaba a punto de vencerse. Ahí vemos custodia de Gendarmería Nacional. La noticia a esta hora es que todavía no se sabe, además, el resto de los alimentos cuándo van a ser distribuidos. El primer camión, y lo vemos en imagen, custodiado por Gendarmería, empieza el recorrido. A ver, ¿esto sabes por qué es importante además? Porque no hay información oficial del recorrido, porque no hay información oficial por parte del Ministerio de Capital Humano. Solo un portavoz del Ejército que estaba en el lugar habló con los medios, pudo dar a ver lo que le comunicaron a él, por qué estaban ahí, que iban a distribuir algunos de los alimentos, pero no hay con exactitud. Y cuando ya es un tema además que está en la justicia, Marcos, ¿dónde van estos camiones? La motocam de C5N empezó a seguirlo. Sí, efectivamente. Y vos decías algo que quizá lo podemos datar de alguna manera, porque decimos, no sabemos cuándo se van a distribuir los demás alimentos, y lo decís con toda razón. Ahora, yo te puedo decir que tengo una sospecha, y es cuando se estén por vencer. Claro, días antes que se pudran, como ya se le pudrieron algunos. Claro, efectivamente, fue poco, es cierto. Sí. Ayer en un canal colega de la derecha, obviamente, trataban de decir, bueno, minimizando, ¿no? 40 kilos, no es tanto. Bueno, General Paz toma ahora, ¿no? Eso es Avenida General Paz, correcto. Avenida General Paz, sentido Río de la Plata, es eso. No, sentido Riachuelo, bien, motocam, sentido Riachuelo. Mientras ellos esperan que se venza, la gente no come, entonces no es chiste, no es broma. Efectivamente. Ellos están enojados, no informan, porque están enojados con lo que pasó. En vez de indignar, de decir, levantar la mano y decir, la verdad nos equivocamos, perdón, se enojan. ¿Qué es lo que deberían haber dicho desde el primer momento? Porque recordemos, esto, lo mismo que el tema de los sobresueldos y las contrataciones truchas, pero estamos hablando de los alimentos, se descubre a partir de un pedido de acceso a la información pública de un periodista, ¿sí? De esa manera lo descubrimos. Si no, se lo preguntaba a Cristina Kirchner hace unos días, si no, probablemente esto hubiese quedado ahí y se hubiese vencido porque no había ningún movimiento del gobierno en favor, casi todo lo contrario. Si lo que dice Pablo de la Torre, es cierto, enojado porque lo rajaron como un perro, pero es verdad, había incluso una intención de mantener todo así como estaba porque decían en el Ministerio de Capital Humano que esa era la orden que venía de Casa Rosada. ¿Pero por qué no quieren que la gente coma? No entiendo, no me entra en la cabeza. No, y aparte le administras a una persona un producto que está a punto de vencer, cuando sabemos que en crisis, ¿qué haces? Administrás el producto, lo vas dosificando para no gastarlo rápido, se lo das y la persona lo tiene que consumir inmediatamente. Motocam de C5N es panamericana, ¿eh? La primera salida Panamericana mano al norte, sí, a ver, por la información y que publicó nuestro compañero Mauro Federico en la distribución de la leche en polvo a punto de vencer, si nos vamos a Buenos Aires, todo a través de esta Fundación Conin, 1065 kilos a la Fundación Más Humanidad de Tigre, que responde a la Fundación Conin. Es ese sentido, hay que ver si parte de esto va hacia ahí o va hacia otro lado, ¿no? Esto por eso es un servicio lo que estamos dando con la motocam, porque no hay información oficial. Lo que deberían hacer ellos lo estamos haciendo nosotros. Claro. Estamos, como vos te enteraste en los medios, de que había alimentos que estaban a punto de vencer y algunos se pudrieron, cuando el vocero presidencial decía que era todo mentira, pero él mentía, cuando te enterabas acá en C5N con el gran trabajo de Mauro Federico, de las cajas paralelas de la corrupción y el escándalo en Capital Humano, ahora nos vamos enterando la leche en polvo, no el resto de los alimentos, que van rumbo a algunos de los centros adheridos a la Fundación Conin, ¿no? La Fundación Conin que, a ver, convenio con el Gobierno Nacional, Capital Humano, no fue a comunicar provincia por provincia, municipio por municipio, no. A ver, lo que tengamos nosotros a mano. Sí, suena mal, pero es así lo que hizo la Fundación Conin. Hay como una disputa en el sentido de la comunicación muy fuerte, ¿no? Porque al principio, cuando Mauro Federico, cuando empieza Arely Jalad, ¿no? Bueno, destapando, ¿no? Esta enorme cantidad de alimentos sin entregar, y sí, la investigación Mauro Federico, ¿no? Respecto de este escándalo en el que se envuelve el Ministerio de Capital Humano y Sandra Petovelo como funcionaria a la cabeza, hubo una versión tras otra que se terminaba contradiciendo, que no terminaba, que carecía de sentido, ¿no? Y fueron como evolucionando en la mentira que fueron dando, y ahora que efectivamente, más allá de la justicia, sino más bien por la presión social que genera ver un gobierno que tiene ahí acobachados toneladas de alimentos sin entregar cuando tenés 55% de pobreza, digamos, acorralados, por eso los empiezan a entregar,
Pero justamente por dar la disputa comunicacional de que esos alimentos en realidad no los tenían que entregar, ahora los van entregando parcialmente. Sí. Pero mientras tanto hay gente que sufre justamente el estado de inseguridad alimentaria, o sea, que tiene hambre y que contrariamente a lo que dice Milei, sí la gente se muere de hambre, por supuesto que la gente se muere de hambre. ¿Cuántos conocen? O sea, a ver, la gente se muere de desnutrición, esto sucede en la Argentina, no es una característica del gobierno de Milei, sucede por supuesto desde antes, pero es... No sé cómo definir a alguien que no reconoce que esto sucede en el país. Es cinismo. Se tiene que hacer inmoral cargo directamente de los días de gestión y cómo escaló y cómo creció. Sí, porque además hay algo, y es, nosotros la placa de la pobreza y la indigencia, casi que la estamos naturalizando porque no dejan de ser números. Cuando vos mirás el porcentaje, casi se duplicó la indigencia en la Argentina. Vos ves ahí una cantidad de historias, no solo con un presente angustiante y terrible, sino con un futuro frustrado. Terrible. ¿Sí? Pibes que después van, en caso de que puedan ir a la escuela, no pueden prestar atención como corresponde, que no se desarrollan como obviamente se espera que lo haga un niño. Todo eso es lo que está pasando en la Argentina. Y bien dice Nazarena, no es que antes no pasaba, probablemente porque antes también pasaba y porque empeoró la distribución del ingreso en los últimos 8 años, de 2015 a la fecha es que Milei terminó siendo presidente. Pero Milei empeoró todo, absolutamente todo. Vos te enterabas ayer en C5N, ¿te acordás a esta hora, en la mañana, la cantidad de alimentos con la fecha de vencimiento en Tafí Viejo? Y estamos en vivo en ese depósito, también en la provincia de Tucumán, y ya iremos con Rafael García Palavecino. Y también te enterabas acá con los diferentes trabajos de todos los equipos de C5N de la cantidad de alimentos que están a punto de vencerse y también del escándalo en corrupción de capital humano. Ahora, al no haber información oficial, si vos te preguntás en Casachá, ¿dónde van los alimentos? Los seguimos en vivo. Es la imagen que ves a la derecha de la pantalla, motocam de C5N, sobre la Panamericana, dirección norte, móvil de gendarmería y un camión del ejército. Si vamos a algunos de los datos que se desprende, y ahí nos llevan puré de tomate, ahí nos llevan fideo, ahí nos llevan arroz, ahí nos llevan frazadas. ¿Sabés qué llevan ahí? En el camión que está adelante, y atrás vemos el de gendarmería, kilos de leche en polvo que está a punto de vencerse. ¿Sabés qué pasa, Rubén? Digo, indigna pensar que primero van a entregar algo prácticamente vencido, con lo que eso significa. Indigna que lo estén llevando porque los descubrieron, es más o menos para poner un paralelismo espantoso. Te voy a poner un paralelismo espantoso. Máximo Thompson llorando, llora por él, no llora porque mató a Fernando Báez Sosa. Bueno, en este caso lo hacen porque no les quedó otra, porque se los descubrió, porque los pescaron. Entonces es toda una cadena de indignación. Y recién hablabas con respecto a cómo tienen que prestar atención los chicos en el colegio, si no están bien alimentados no pueden. Y es un poco paralelismo a lo que hablamos con la gente mayor. Digo, necesitan la medicación, no se la dan. Hay un cinismo, sé que es una palabra recurrente, pero hay un cinismo que es inentendible. Es inentendible. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué ser tan miserable de no preocuparte y de hacerlo porque no te queda otra sin informar porque te descubrieron? Y hoy no será la típica frase de Adorni fin o decirle algo a los medios en las conferencias, porque si no hoy es en la justicia, ya está. Claro. Hoy es en la justicia. Hoy hay que decir la verdad. Hoy la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, que se reía de los paquetes de yerba cuando sabía que había alimentos que estaban vencidos, ¿se acuerdan, no? Hoy tiene que estar ante los comedores, ante dirigentes sociales y ante la Sala 2 de la Cámara Federal, que es lo que le pide, que informen fecha de vencimientos y un plan de distribución. Parte de eso también tendrán que explicar por qué la Fundación CONIN. ¿Por qué en cada uno de esos centros? Bienvenido sea, y lo dijo muy bien Juan Grabois, que haya alguien que lo pueda repartir. Pero ¿por qué esta fundación? ¿Qué monitoreo tiene del hambre del país esta fundación? ¿Qué comunicación tiene con cada uno de los municipios y de las gobernaciones? Es que hoy se desconfía de todo. Lamentablemente, a raíz de cómo hacen las cosas, desconfías hasta del buen día. Deciden buen día, si no debe estar lloviendo, me pongo un abrigo. Acceso Camino del Buen Aire, a ver, ahí decía creo que para tomar Camino del Buen Aire, acceso oeste. Seguimos por Panamericana, sentido norte. Si va para aquel lado, por lo que entiendo, se aleja de Tigre, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Bueno, hay que ver, hay que ver hacia dónde toma. ¿Por qué calculamos? Porque parte de los informes en vivo que fuimos conociendo acá en C5N, ayer en Duro de Omar, también Pablo Dugan hacía referencia de la leche en polvo que se reparte, no son todos los alimentos. Está tomando la motocam. Sí, hay doble, a ver. Camino, a la derecha. Tomando el Camino del Buen Aire. Camino del Buen Aire. A ver, vamos a recorrer
qué zonas tiene la... Acá hay que ir al mapa de la Fundación Conin y qué le quedó cerca a la Fundación Conin. Es esto. Efectivamente. Es qué le quedó cerca a la Fundación Conin. No hay un trabajo de investigación para poder repartir. No, pedí demasiado. Che, Albino, ¿qué te queda cerca? Y mira, para acá tengo esto en esta provincia. En Mendoza sí, en Mendoza el Ministerio de Defensa va a poner todo el aparato en Mendoza. Ayer, no sé si lo escucharon en Radio 10, pero también fue replicado en Duro de Domar, Pablo Duan entrevistaba a una de las principales responsables de la Fundación Conin. Y ella decía ahí, nuestra principal función no es el tema del hambre, el combate contra el hambre, es la educación y todo esto. Entonces, ahí se produce incluso una situación bastante compleja, porque es por qué una fundación que no es especialista en eso, no es especialista en la distribución de eso, por lo menos. ¿No? Es que esto va de la mano con lo que dijo Milei. Alguien lo va a resolver. ¿Qué pasa con el hambre? Bueno, cuando la gente se empiece a morir de hambre, alguien lo va a resolver. Y esta imagen va completamente de la mano con las palabras del presidente. Mirá, ahí va. Bueno, que alguien lo resuelva de alguna forma, como se pueda. Ahí va hacia el camino, pasaba camino de Buen Aires, acceso oeste, con este móvil de gendarmería y adelante el camión. Recién marcabas bien, Marco, el tema de los especialistas, ¿no? Porque hay organizaciones, fundaciones que se encargan de todo esto. Mira, lo vamos a sumar a David Benítez, Caritas Quilmes. David, estamos viendo la imagen de parte de los palets de leche en polvo, de los kilos que están a punto de vencerse y que son distribuidos ahora con este convenio de capital humano a través de la Fundación Conin. Rubén Suárez y todo el equipo te saluda. David, gracias por la comunicación. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Saludo a la audiencia, a la teleaudiencia, perdón. David, algo que Caritas conoce. Sí. ¿Cómo se tiene que hacer de forma correcta distribución de alimentos? Bueno, en realidad Caritas tiene la particularidad que estamos en todo el país, entonces por eso. Los criterios, uno es indicadores de NBI y el AMBA en ese sentido, todo el conurbano normalmente tiene una prioridad por la cantidad de habitantes y después las grandes urbes, ¿no? Rosario, Córdoba, las periferias. Y después las zonas más pobres, tanto noreste, noroeste, argentino, bueno, tienen la pobreza tiene otros rostros, pero que en términos cuantitativos, en realidad, el AMBA y las periferias de las grandes ciudades son cuantitativamente más relevantes. David, este camión está yendo ahora a donde puede llegar la Fundación Conin. No es que se hizo un relevamiento en todo el país, sino donde ellos tienen los centros. Me imagino que sí. Donde le queda cerca y poder llegar. ¿Es la forma correcta como se está haciendo ahora o no? El criterio para mí sería lograr esto que te decía, ¿no? Claro. O indicadores de pobreza. Digo, yo no llamar a una fundación y que lo haga como pueda. Pero si vos me preguntas. Claro, si vos me preguntás a mí, digo, serían cruzar NBI y también niveles organizativos. Claro. También tiene que tener la organización, la posibilidad de poder repartir la logística, etc. Es decir, por un lado, algún indicador de pobreza que tenga un criterio, que sea un criterio, y por el otro lado, el nivel organizativo capaz de poder hacer toda la logística. David, te lo digo yo, y con lo que estás marcando, y es muy importante desde Caritas escucharte, por lo que vemos, por la distribución, hay muchas provincias que ya informa la Fundación Conin que no va a llegar porque no está en el listado. Por lo que vemos es lo que pudo hacer esta fundación, ¿eh? No hay ningún indicador de pobreza a nivel nacional que se haya tomado un estudio y decir, bueno, hay 6.000 toneladas de alimentos, hay algunos que están a punto de vencerse y lo vamos a repartir según las necesidades. Nada indica eso, David, ¿eh? Sí, la verdad que desconozco cuáles fueron los criterios del gobierno para tomar a esta fundación. Pero dejás bien en claro cuál tendría que ser. Y para mí sería ese el criterio, ¿no? Claramente. Los datos de la pobreza, ¿cómo lo reflejás? Este 55,5% que creció, 17,5% la indigencia, ¿cómo se siente? Justo estamos en el marco, nosotros como en el marco de la colecta anual, este sábado y domingo estaremos en las calles. Claro. El lema es tu solidaridad es esperanza, y lo vivenciamos claramente con un aumento significativo de la demanda en los centros comunitarios, teniendo en cuenta incluso que
En el caso de los movimientos sociales, nosotros a nivel nacional tenemos alguna firma de convenio con programas alimentarios como PNUD, que el mes de mayo sufrió algún tipo de demora. Hay una demanda que incluso supera nuestras capacidades de dar respuesta, teniendo en cuenta que los movimientos no le están dando también mercadería. Eso incide en el barrio porque, bueno, aumenta la demanda. Sí. Se nota. Perdón. ¿Marcos? Sí, David, me interesaba preguntarte, hablabas acerca de el aumento significativo y cómo esto se nota muy rápidamente en los comedores y en los distintos espacios, este número de aumento de la pobreza y también de aumento de la indigencia. Quiero preguntarte por las vías de salida, digo, por supuesto que son conocidas, pero en todo caso, en tiempos, en tu experiencia, para usarle un poco tu experiencia, ¿cuánto cuesta recuperar situaciones como esta de mucha crisis? Ya no te pido algo exacto, sino una estimación que esté vinculada a lo que nos va a costar a todos los argentinos recuperar algún bienestar que hemos tenido en el pasado, ¿no? La verdad que no te sabría decir, pero sé que lleva mucho tiempo. Es decir, un chico que no está bien alimentado, que nada, a pesar de que siempre hay posibilidades de recuperar, necesita de todo un pueblo, vamos a decir. Nosotros confiamos, y ese es un signo para nosotros de esperanza, todavía la solidaridad, las ollas populares, mujeres que se juntan y que empiezan a acompañar esa vida que está amenazada. Digo, porque si le sumás a la desocupación, el aumento en los barrios de una salida laboral que tiene que ver con la droga también, el nivel de violencia y inseguridad, bueno, todo eso hace un combo difícil. Lo que estoy seguro es que la respuesta siempre es comunitaria, que la respuesta es colectiva. David, muchas gracias por la información. Datos muy precisos. Muchas gracias a ustedes. Desde Cáritas Quilmes. Hasta luego. Y esto pasa en vivo. Motocam de C5N, móvil de Gendarmería, adelante camión del Ejército, parte de los kilos de leche en polvo que estaban a punto de pudrirse son trasladados en este momento. Lo seguimos en tiempo real. Hay que ver la Fundación Conin, según los centros que tienen diferentes puntos, no en todo el país, en este caso sería en la zona del Gran Buenos Aires, cuál eligió para que llegue parte de estos kilos de leche en polvo, porque no hay información oficial, porque no se sabe además del resto de los alimentos. Tomó la Panamericana, es el primer camión que salió, también estamos sobrevolando con el dron C5N la zona del depósito, camino hacia el acceso oeste y custodiado por este móvil de Gendarmería. Atención también con la audiencia, estamos en vivo en Comodoro Pi, ya ingresó Juan Grabois, denunciante en esta causa, referentes de comedores populares, comedores sin alimentos, comedores que existen y no tienen alimentos. Y también se espera, lo va a confirmar, seguramente en minutos, Alejandro Moreira, la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano. Porque ya no podrá, como fue La Nación Más, con un paquete de yerba y reírse y hablar de eso. Ahora tendrá que a la justicia, a la Sala 2 de la Cámara Federal, presentar el informe y explicarle por qué se le pudrieron los alimentos. Y decir qué van a hacer con los alimentos que siguen durmiendo en el Ministerio de Capital, en los depósitos. Sin caer en demagogia, porque lejos de eso, pero pensaba en la gente que de verdad tiene hambre, los que están esperando una mano y que dependen de una cámara que los persigue para ver si lo llevan, de una investigación periodística para que se destape una olla espantosa y que no los cuidan quienes deben cuidarlo, digamos. El Estado está para proteger a aquellos que son vulnerables y pensaba en esa gente, en los que de verdad están literalmente pasándola muy mal porque no tienen comida y que están recibiendo de casualidad algo que estaba por vencerse. Es desesperante. En coberturas periodísticas, porque no es la primera vez que sale un camión para repartir alimentos, esta era una información cuando cubrías estos casos siempre, que te la daban al instante. Para que lo sigas, para que lo muestres. Claro, para que lo muestres, o ya estabas con el móvil en el comedor. A ver, es información que se conoce, que se transmite. En este caso, y lo dijo recién, a ver, el especialista, recién hablamos con David de Cáritas Quilmes, conoce muy bien lo que es la distribución.
Él no va a hablar mal de la Fundación Conin, y esto lo decimos nosotros, porque es una fundación que lo está repartiendo, pero sí te explica muy claro. Te dice, a ver, nosotros, Cáritas tiene representación en toda la Argentina y los diferentes índices fue muy técnico. Sabemos a qué lugar tienen que llegar si nos reparten alimentos. Acá la Fundación Conin va a llegar a donde pueda. A donde tenga algún centro cercano, algún comedor, alguien. Sí. ¿Sabés qué da la sensación? Y no mucho más. En todos los aspectos, no solamente en esto, que hay como una cuestión de improvisación permanente. Pero además de improvisación, porque la improvisación a veces hace, por supuesto, equivocarse. Y amiguismo. Y por eso digo, además de la improvisación, esta cuestión de cinismo y de maldad inentendible. Se trata de gente que no tiene para comer, de pibes que no comen y de abuelos que no comen. Olvídate de los adultos en edad activa que pueden resolverlo. De los pibes y de los abuelos que la están pasando mal. Digo, hay como una mezcla entre la inoperancia, lo que pasa así, tipo, que lo sorprende, y la inoperancia, que es desesperante. Sí, ayer había... Perdón, te interrumpí un segundo, pero ayer había algo que me parece que era interesante y era... En el Ministerio de Capital Humano, sobre todo, había cierta, si vos querés, cierto enojo hacia adentro, porque decían, nosotros estamos dando una batalla contra las organizaciones sociales y la estamos ganando en la narrativa. Y mirá lo que nos pasa. Y bueno, si están convencidos de eso, tienen un problema. Contado por gente del Ministerio de Capital Humano, que han elegido a las organizaciones sociales, a los comedores y todo esto, como los enemigos a batir. Y el peor escándalo de corrupción lo tenés adentro. Y el peor escándalo de corrupción. ¿Sabés que ahí también, y ahí te dejo, Nasa, es una frase medio asquerosa, pero es bien gráfica. Todo el tiempo da la sensación que acá donde aprietes sale pus, permanentemente, donde aprietes sale pus. Pero ahora, 6 meses. Es impresionante que un gobierno que venía a combatir la casta, ¿no? Que venía a combatir a todo el arco político, que haya retransformado la casta. Que lo denosta y lo denigra y lo insulta desde el día 1, ahora esté retaseando alimentos para la gente que se muere de hambre. O sea, a ver, estamos hablando de un gobierno que dijo que iba a ser el mayor ajuste de la historia sin tocar al sector privado, porque quienes la iban a pagar en serio era la casta. Ese mismo gobierno hoy te retiene un paquete de yerba, un paquete de leche en polvo, unos fideos a la gente que de casta no tiene nada, porque ni siquiera llega a fin de mes. ¿Qué tiene que ver eso con la casta? Porque de hecho, con las políticas que aplica Milei desde el día 1, los primeros afectados fueron los que más lejos de la casta están, los que no llegan siquiera al presupuesto mínimo para contemplar una canasta básica. Y ahora me estás diciendo que encima no querés largar ni los fideos ni el paquete de yerba. ¿Pero de qué me estás hablando? Dos imágenes. A la izquierda, el depósito de Villa Martelli. En total, en ese depósito hay 395.781 kilos de leche en polvo que está a punto de vencerse. Y es lo que se va a distribuir en 2 semanas. El resto de los alimentos no hay información oficial. A la derecha de la pantalla, en vivo, el traslado del primer camión que salió. Agarró Panamericana, tomó acceso oeste. Ahí está, en vivo. Mira, ahí recuperamos la imagen en el acceso oeste. No hay información oficial a qué centro aliado a la Fundación Conin va. Porque no hay ninguna información sobre eso. Y a la izquierda, el resto de los camiones en el depósito. Pero, como te lo venimos marcando, hay un lugar clave, que es Comodoro Pi, sala 2.